Bueno, Pablo, necesito que me habilites para compartir la pantalla. Listo. Vamos. Bueno, estamos hablando de los elementos de protección personal, que eran una barrera entre la persona y el virus. Estos elementos de protección personal eh, son de suma importancia porque es la principal barrera que tenemos a la hora de interactuar entre personas. El uso del barbijo ya se está haciendo parte de la vida cotidiana de todos, cada vez que interactuamos con otras personas. Entonces, esto es importante para aquellos eh, prestadores que interactúen con los clientes, que el uso de elementos de protección personal sea un hábito, ya que cada vez que nosotros no lo utilizamos, nos estamos exponiendo a nosotros o estamos exponiendo al otro interlocutor al riesgo. Van a ver varios cuadros donde van a ver cómo baja el porcentaje de manera significativa si los dos interlocutores tienen el barbijo puesto. Así que ha demostrado de que es un elemento de suma importancia. Los elementos de protección personal en el ámbito gastronómico los podemos dividir en dos momentos, ¿no es cierto? Uno es cuando interactúan las personas, ya sea empleado y entre empleado, o empleado y cliente, o cliente y cliente, y el otro es cuando interactúa una persona con los alimentos. Sabemos que los alimentos, por el hecho de que los ingerimos, ¿no es cierto?, por la boca, y es el mismo canal por el cual ingresa el virus, más allá que todavía no esté 100% comprobado de manera científica que se pueda transmitir a través de los alimentos, no, tampoco está descartado. Por lo cual, nuestros empleados que manipulen alimentos tienen que utilizar los elementos de protección personal. En este caso, el barbijo, ¿sí? Para reducir la probabilidad de contagio. El elemento de protección personal tiene una secuencia de uso, es decir, cuando el empleado o nosotros mismos llegamos a nuestro lugar de trabajo, tenemos que quitarnos la ropa de calle, colocarnos la ropa de trabajo, la ropa de calle la vamos a colocar en una bolsa, en un gabinete o en algún lugar en el vestuario, y vamos a utilizar la ropa de trabajo siempre que estemos dentro del establecimiento. Y a la hora de retirarnos, a la inversa, colocamos la ropa de trabajo aislada y nos ponemos la ropa de calle. Esto es para proteger nuestros hogares, nuestra familia, por un lado, y por otro lado, en el caso de que hayamos estado expuestos en nuestro hogar, proteger nuestra fuente de trabajo. Decíamos la importancia del uso del barbijo cada vez que interactúen dos personas, ya sea entre el empleado y el cliente o entre empleados entre sí. Vamos a ver que como barrera, en el caso de que no podamos respetar el pilar que sigue, que es el de distanciamiento, cuando no se puede respetar entre empleados, se puede colocar una barrera física, que puede ser un plástico, un vidrio que separe los puestos de trabajo, como barrera de protección. Y el uso de guantes en la gastronomía lo vamos a utilizar solamente cuando la persona que va a manipular los alimentos tenga alguna patología o alguna lesión en las manos. De lo contrario, el uso de guantes en el Código Alimentario Argentino no está recomendado para la manipulación de alimentos, ¿sí? Solamente, más allá que esté muy de moda, que lo vemos en muchos lugares, el guante es para cuando la persona que va a manipular tiene algo en las manos,
por ejemplo, algún tipo de herpes, algún tipo de enfermedad que pueda contagiarse a los alimentos, o cuando tenga una herida de corte que también pueda contaminar los alimentos. Solo en esas situaciones. Y luego lo vamos a utilizar cada vez que manipulemos productos químicos. Por ejemplo, la persona que lava los platos, la persona que limpia los pisos, a veces utilizamos soda cáustica para sacar la grasa de los pisos de la cocina, en esos casos, en el uso de cloro. Esos van a ser los únicos casos en el cual el colaborador va a utilizar los guantes. Y en esas situaciones es obligatorio. ¿Sí? Para aquellas personas que tengan empleados en relación de dependencia, van a tener que completar una planillita. Esta planilla también la van a tener disponible, que es del año 2011, de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es de la resolución 299, que es una planilla donde vamos a registrar que le hemos entregado a nuestros empleados los guantes, el barbijo, el kit de desinfección, ¿sí? Y esto es un requisito legal, es obligatorio. Eso en cuanto al uso de elementos de protección personal. Respecto al distanciamiento, esto en la gastronomía es importante porque en los protocolos se establece una reducción en cuanto al aforo que tienen los espacios de trabajo y en los espacios de los comensales. Respecto al espacio que tenemos que nosotros disponible para trabajar, lo que se hace es calcular en función al espacio utilizable, se mide la superficie, se descuentan los baños, las escaleras, los lugares que no se pueden utilizar, se descuenta esa superficie y de la superficie que queda solamente vamos a poder trabajar con el 50% de esa capacidad. ¿Sí? Y además de eso, tiene que haber una distancia entre mesa y mesa de 2 metros. Entonces, teniendo esto como norma para establecer la capacidad, nosotros vamos a calcular cuántos son los comensales que tenemos disponibles para nuestro establecimiento. Además de eso, se tiene que respetar las distancias, por ejemplo, en los espacios de espera. Si tenemos un hall de espera para comensales, también tiene que respetarse esa distancia. Para los empleados también tenemos que considerar que tiene que haber una distancia de 2 metros entre empleado y empleado y dentro de lo posible. Y en el caso que no se pueda respetar esos 2 metros, se acepta una distancia de 1,5 metros. Cuando no se puede respetar esa distancia de 1,5 metros entre empleados, se puede colocar una mampara o alguna barrera física. ¿Sí? Además, tenemos que considerar el distanciamiento en lo posible en los horarios de ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer horarios de ingreso escalonados o podemos distribuir la jornada de trabajo, por ejemplo, que venga en otro horario la gente que hace producción y en otro horario la gente que hace atención al público, para también reducir la exposición y la interacción entre personas, que sea lo menor posible. O bien podemos redistribuir las tareas o los puestos de trabajo para garantizar ese distanciamiento. Podemos también considerar en este pilar todo lo que tiene que ver con nuestros proveedores. Por ejemplo, tratar de organizar que los proveedores no vengan todos al mismo día y al mismo horario, sino separarlos. Algunos que vengan a la mañana, otros a la tarde, o algunos un día de la semana, otros otro día de la semana, también para reducir esa interacción entre los proveedores. Respecto al distanciamiento, decíamos que íbamos a establecer cuál es la capacidad de acuerdo al sector y vamos a tratar de publicarlo. ¿Para qué? Para también sea de alguna manera se genere el autocontrol en los comensales. Aquellos lugares, por ejemplo, de alojamiento que tienen
también servicio de desayuno o de comida, vamos a tratar de establecer horarios para que no se nos amontonen en el caso de que no podamos respetar la capacidad máxima. Si tenemos espacio para todo, bueno, genial, pero hay lugares que de acuerdo al aforo establecido del 50% no vamos a poder brindarle el servicio de desayuno a todos a la vez, entonces vamos a tener que comunicárselo, establecer horarios, todo lo que podamos adelantarle al comensal va a servir también como una ayuda para nosotros poder trabajar de manera más organizada. Por ejemplo, si trabajamos con reservas previas, vamos a tratar de asignar, si hay personas mayores, las reservas a ese grupo en los primeros horarios, donde hay menos exposición, y vamos a tratar de asignar otros horarios a otros grupos de comensales, ¿no es cierto?, para no superar ese aforo que teníamos establecido en ese horario. También podemos implementar sistemas digitales para no utilizar o no manipular la carta. En el caso de que tengamos un menú impreso, tiene que ser de un material que nosotros podamos desinfectar y limpiar. Si no, como les decía, podemos adelantarle a la persona que nos hace la reserva o la gestión cuáles son las posibilidades para que ya vengan con un menú preestablecido, y de esa manera también reducimos la interacción que tiene el empleado con el comensal. Si ya sabemos lo que va a comer, o el comensal tiene la posibilidad de elegirlo a través de un sistema digital, estamos reduciendo la interacción del mozo y el comensal. Y como decíamos, para los proveedores, también establecer una planilla de control para no aglomerarlos en el mismo horario, en el mismo lugar. Respecto al último pilar, que hacía referencia a la higiene y desinfección, nosotros tenemos la higiene y desinfección de manos, la respiratoria, los elementos de los sectores, los insumos, y como complemento todo lo que tiene que ver con la ventilación de los espacios. Respecto a la higiene y desinfección de manos, esto es sumamente importante en la gastronomía porque se manipulan alimentos, de esto que sea un hábito cada vez que se cambia de operación, cada vez que vamos a, por ejemplo, el mozo, lo tenemos que tener bien incorporado, esto como un hábito, tiene que tener disponible elementos para higiene y desinfección, al igual que en la cocina, y también para los comensales. Respecto a la higiene respiratoria, esto hace referencia, además del uso del protector, el barbijo, también tener en cuenta a la hora de estornudar o toser, cubrirse con el pliegue del codo, de la mano, o en lo posible hacerlo con un pañuelo descartable o una servilleta, pero también tenemos que complementarlo esto con cestos sin tapa para que la persona pueda arrojar ese elemento descartable. Respecto a la higiene y desinfección de elementos, tenemos varios recursos para hacerlo. Uno es el agua con cloro, que sería el agua lavandina, cloro diluido. Para hacer esto se recomienda hacer una preparación dentro de las 24 horas que se va a utilizar, al igual que el alcohol. El alcohol se utiliza con una solución de 70% de alcohol o 60% de alcohol y 30% a 40% de agua, que sirve para la desinfección. Esto en la gastronomía se utiliza mucho porque ya de hecho, si no se utilizaba, lo tienen que empezar a utilizar, pero dentro del código alimentario está lo que se llama faginar la vajilla, que era aplicar esta solución de alcohol y agua y limpiarlo previo al uso del comensal. En materia gastronómica no se permite que la mesa esté preparada previamente al arribo de los comensales, por el hecho de que esos elementos están expuestos a la manipulación o a personas que circulan y hablan o tosen y puedan generar ese riesgo, sino lo que se recomienda es que tengan un procedimiento en el cual apenas llegue el comensal,
los elementos se faginen, es decir, se desinfecten con cloro y esto genera también una evaporación rápida y no queda residuo en la vajilla para que después no tenga sabor los alimentos. Y recién ahí, con cuidados, es decir, con la persona, con el mozo, a través de una bandeja donde trate de no manipular estos elementos, pueda proveerlos a la mesa. Lo mismo con el resto de los elementos. Hay que tratar de reducir al máximo la manipulación. Paneras, saleros, aceiteros, el servilletero, los palillos, todos estos elementos se tienen que sanitizar previo a la provisión a la mesa y el mozo lo tiene que hacer con las manos, obviamente, higienizadas. Cuando el mozo levanta las cosas de la mesa al haber sido manipuladas por comensales, el mozo también tiene que tener el hábito de desinfectarse las manos antes de manipular otros elementos que puedan ser un riesgo para él o para otros comensales, para evitar de esta manera lo que sería la contaminación cruzada. ¿Sí? Hay que tener especial cuidado en la limpieza y desinfección de los baños, que son sectores de uso común, y de la cocina, obviamente, entre turno y turno. Así también como los elementos que tienen que ver con el postnet, facturero, lapicera, la computadora, los elementos que utilizamos para hacer las facturas, todos esos elementos que manipula el personal de manera constante, tenemos que considerarlo, a diferencia de antes, que probablemente no estaban dentro de la planificación de la limpieza y desinfección. Y por último, hablamos de la ventilación. La ventilación es un complemento hacia la higiene y desinfección que nos va a ayudar, pero no es decir, por el hecho de que ventilemos no significa que después no limpiemos las superficies. Esto, ninguno es excluyente del otro, son todos complementarios. La ventilación se recomienda que sea de acuerdo a la superficie del lugar, del volumen que tenga y en función de las aberturas, que nosotros podamos garantizar una renovación total del aire. En materia de ventilación, en los espacios de uso común, no está recomendado el uso de aire acondicionado, porque el virus puede permanecer en los filtros de acondicionamiento de aire y así propagar el virus hacia otros lugares a través de la proyección forzada. Tampoco están recomendados los ventiladores, ni los de pie ni los de techo, por lo cual vamos a tener que considerar la ventilación esta temporada de verano por el hecho de que, bueno, sabemos que nuestro fuerte es en la temporada de verano y el aire acondicionado era un recurso muy utilizado para mantener agradables los ambientes de los comensales y de los empleados. Entonces vamos a tener que tratar de instrumentar, ¿sí?, esta temporada, considerarlas para tenerlos a tiempo, para que podamos hacer las adaptaciones, por ejemplo, de tener cortinas de blackout, postigones, poner más plantas o toldos. Vamos a tener que considerar de que ese recurso que teníamos, que era el ventilador o el aire acondicionado, esta temporada de verano no lo vamos a tener para que podamos prever y no se nos vuelva en contra la temperatura a la hora de generar un ambiente agradable para nuestros comensales. ¿Sí? Esto para tener de alguna manera una visión un poquito más lejana. Respecto a lo que hablamos en un principio de que tenemos que ser sistemáticos y a la vez tener que mostrar esto que estamos haciendo, se recomienda tener estos planes de limpieza y desinfección instrumentados a través de registros. Es decir, tener un plan que mostremos y que nos sirva para controlar cuándo vamos a limpiar cada sector, con qué elementos,
lo vamos a limpiar para que nuestro personal lo haga siempre de la misma manera y sistemática, y nuestros comensales se lleven una visión de que nosotros estamos desarrollando y llevando adelante un sistema ordenado que garantiza también, de alguna manera, la seguridad sanitaria de quienes nos visitan. Porque si hacemos todo esto y no lo vendemos como un valor agregado, estamos perdiendo la oportunidad de ofrecer este servicio que estamos haciendo. Y bueno, también se recomienda y tienen a disposición ustedes estas herramientas para poder registrar cuándo hemos limpiado la cocina, cuándo hemos limpiado los salones comunes, cuándo hemos limpiado los baños. Podemos adaptar estas herramientas o pueden utilizar otras, pero esto, insisto, imagínense ustedes del otro lado como clientes que vayan a un lugar y puedan ver registro de cuándo se limpió, cómo se limpió, y esto también va a llevar tranquilidad y va a ser algo de lo cual nuestros visitantes van a hablar de nuestro destino como un valor agregado y se transforme en una oferta más que tiene que ver con lo sanitario para nuestros visitantes, que hoy está demostrado a través de los diferentes estudios estadísticos y de unidades de negocio que evalúan la demanda de los turistas y están demostrando de que ya no están buscando cuestiones que tienen que ver con precio y calidad de servicio, sino que ahora se suma esto de la calidad sanitaria. Entonces tenemos que aprovechar de que el destino que ustedes ofrecen tienen prestadores organizados para vender todo esto como un valor más a nuestros productos. Respecto a, antes de pasar a la capacitación y formación, que es la base de todo esto, siempre me gusta hacer una aclaración en cuanto a la manipulación de productos químicos, porque esto del COVID, si bien nos ha traído un montón de ventajas a la hora de mejorar la calidad de nuestros servicios y garantizar la limpieza, la desinfección como valor agregado, también se suman algunos otros riesgos que antes no eran considerados en nuestra actividad, porque más allá de tener un tarrito de medio litro, un litro de alcohol que usamos para faginar nuestra vajilla, era muy raro que tuviéramos muchos productos químicos. Hoy, con esto de la demanda de aumentar la frecuencia y los espacios que tenemos que limpiar y desinfectar, caemos en la acumulación de productos químicos, como puede ser el cloro, grandes cantidades de alcohol en gel, cantidades de alcohol líquido. ¿Por qué? Porque sabemos que como vamos a aumentar el consumo, también a la hora de ahorrar costos, compramos en mayor cantidad, que nos termina saliendo más barato, lo cual implica también tener almacenamiento de grandes cantidades de cloro, grandes cantidades de alcohol, y a esto se suma que se caracteriza la gastronomía por tener muchas fuentes de llama abierta, muchas fuentes de temperatura. Más allá de que nosotros tengamos el envase cerrado, en lugares donde la temperatura es alta, especialmente en una temporada en la cual no vamos a poder recurrir a los aire acondicionados, tener materiales inflamables se transforma en un riesgo adicional. Entonces tenemos que ir definiendo lugares donde vamos a almacenar estos productos que generan vapores y gases inflamables para que estén en lugares frescos, lugares ventilados, lejos del alcance de niños, lejos del alcance de personas ajenas a nuestra organización, ¿sí? Donde lo tengamos identificado y en envases adecuados para evitar derrame, emanación de vapores, ¿sí? Y con esto evitar el riesgo de incendio y de explosión. La semana pasada ponía el ejemplo de un local gastronómico en la ciudad de Buenos Aires que usaba centro de mesa con llama abierta y fue un empleado a recargar el centro de mesa con un bidón de alcohol, lo que generó una deflagración
espontánea que le causó lesiones graves a una comensal y la posterior muerte de esa persona por el uso negligente, en este caso, de lo que es material inflamable. Tenemos otra experiencia de un comensal que bebió soda cáustica en otro restaurante de Córdoba. Entonces, ya tenemos varios antecedentes de los riesgos de los productos químicos dentro de los locales gastronómicos. Tenemos que aprender de esas experiencias negativas para considerar estos riesgos adicionales y tomar acciones en consecuencia. ¿Sí? Bien. Y por último, dentro de esta estructura y dentro de los protocolos, tenemos un montón de requisitos que hacen a la capacitación, la formación y la toma de conciencia de las personas que se desarrollan dentro de nuestros establecimientos. La capacitación, tenemos un montón de herramientas para formar a nuestros colaboradores a través de la formación tradicional, cara a cara, le decimos cuáles son los procedimientos que vamos a adaptar, podemos a través de la formación virtual para reducir también la interacción, que puede ser a través de información de flyer, podemos compartir capacitación audiovisual, cursos a través de video, a través de flyer, a través de WhatsApp, de correo electrónico, cualquier elemento que utilicemos nosotros para brindar información, ya sea a nuestros comensales o a nuestros empleados, sirve como formación. Por ejemplo, si tenemos una reserva de gente que va a venir con niños, recomendarles que los niños no estén correteando entre las mesas, que no manipulen los objetos que puedan ser de uso de los empleados, etc. Podemos generar instructivos de trabajo para nuestros empleados, por ejemplo, de higiene y desinfección de manos, de almacenamiento de productos químicos, etc. Y todos estos instructivos, apoyarlos con la gestión visual. Carteles, indicaciones en el piso, dónde van las mesas, dónde van las sillas, dónde se tiene que parar de una manera distante, cuál es su espacio de trabajo. Cualquier información que le permita a las personas informarse sobre cómo actuar, nos va a mejorar la gestión en materia de información a nuestros visitantes y colaboradores. Para la capacitación y formación hemos elaborado una planilla, que es un plan de formación. Esto que estamos desarrollando ahora es parte de este plan, en el cual es introductorio respecto a cuáles son todas las normativas en materia gastronómica que tienen que respetar ustedes y los empleados, y después vamos a ir incorporando otros conceptos para darle cierre a esto que los requisitos legales nos obligaban a cumplir en materia de formación. Y la planilla es para dejar registro de que hemos estado desarrollando la formación de manera organizada y registrada. Y, como les decía, es importante, especialmente a aquellos que tengan personal en relación de dependencia, que registren cuando le dan instrucciones de formación y capacitación a los empleados, para que después no pase el yo no sabía, no me lo dijeron. Y ya que nosotros vamos a invertir tiempo, trabajo y dinero en esto, es importante que también que lo registremos y que le mostremos a nuestros comensales de que nuestro personal está formado y está capacitado en medidas de mitigación, manipulación de productos químicos, en higiene y desinfección, en procesos que tienen que ver para mejorar la calidad sanitaria del COVID. Entonces, siempre tratar de vender cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo nos va a dar un valor agregado a nuestro servicio. Y por último, tratar de establecer sistemas y procedimientos para mantenernos informados nosotros e informar a nuestros empleados y nuestros comensales de cuál es la última tendencia o los últimos requisitos en materia de mitigación. Esto también va a hablar bien de la gestión que estamos desarrollando en materia de mitigación sanitaria y también nos va a reducir esa interacción que tenemos que tener con nuestros comensales a la hora de no tener que decirle, señor, usted tiene que usar el barbijo,
ha habido un montón de casos a lo largo de todo el mundo de situaciones donde se enfrenta la persona que tiene que prestar el servicio con el cliente porque no quiere cumplir con las normas sanitarias. Entonces, nos vamos a encontrar con gente que está totalmente relajada y no cree en la pandemia, por lo cual tampoco utiliza los elementos de protección, y vamos a encontrarnos con gente que nos va a exigir a nosotros, como prestadores, de que se cumpla con toda la normativa para sentirse seguro. Entonces, nada mejor que comunicarles previamente cuál es nuestra política respecto a la mitigación del COVID-19. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Adelantarle a través de la reserva o bien poniendo información visual dentro de nuestro establecimiento. ¿Sí? Bien, estamos ya en tiempo cumplido, no hemos pasado 10 minutos porque arrancamos 10 minutitos más tarde, pero si hay dudas o preguntas que quieran aclarar, podemos aprovechar este espacio para hacerlo. De todas maneras vamos a tener otros encuentros. Yo sé que ahora cuando empiecen a implementar o familiarizarse con estas herramientas pueden surgir nuevas situaciones que puedan generar. Bueno, muy bien, Turco, con ejemplos de los 4 pilares y con ejemplos que tienen que ver con gastronomía, bien con gastronomía. No sé si alguno tiene dudas, ¿qué vamos a ver en la próxima entonces? En la próxima nos vamos a ver un montón de situaciones que no están contempladas por los protocolos y que en el día a día nos vamos a tener que enfrentar y vamos a tener que resolver en función de algunos conocimientos que vamos a adquirir en materia de gestión de riesgo. Que estos conocimientos que ustedes van a adquirir, lo bueno que tiene es que no se van a limitar solamente a la gestión de riesgo sanitario del COVID para esta pandemia en particular, sino que les va a dar instrumentos técnicos para que ustedes puedan identificar situaciones de riesgo en su vida cotidiana, con su familia, saber cuáles son los métodos de control, cuál es un método de control más eficaz en función de la jerarquía que tienen cada uno de esos métodos de control, y puedan ustedes mismos resolver ante una situación, poder identificar el riesgo y aplicar una medida de control. Y estos conocimientos que van a ir adquiriendo lo van a poder aplicar después al riesgo de incendio, riesgo de accidente, riesgo dentro de la cocina, riesgo de incendio forestal, ustedes que viven en una zona rural. Entonces, lo enriquecedor de poder aplicar estos conocimientos es que trascienden a esta situación sanitaria y que nos van a, como insisto, van a jerarquizar la prestación de nuestros servicios, de nuestro establecimiento, pudiendo extenderlo a lo largo del tiempo en nuestra comunidad. Bien, y por supuesto sacarse la duda. Hay que leer bien para la que viene los protocolos de gastronomía que Pablo Greppi les ha enviado a cada uno de ustedes. Si alguno no los recibió, se los va a mandar. Leerlo bien, y el ejercicio que nosotros hicimos, al igual con alojamiento y con gastronomía, es que cada ítem que lean se fijen a qué parte de los 4 elementos o los 4 pilares que nombraba Yamil pertenecen. Lo que es identificación temprana, por ejemplo, una declaración jurada. Distanciamiento, bueno, esos 2,25 metros, o la espacialidad de las mesas. Lo que tiene que ver con elementos de protección personal, por ejemplo, el uso de barbijos, el uso de guantes. Lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, bueno, por supuesto que en eso va a estar bastante más claro, ¿no? Pero la ventilación, por ejemplo, es parte de la limpieza y desinfección, ¿no? Así que hay que leer el resumen de los protocolos que se van a aplicar a nivel nacional para la actividad gastronómica y alimentación, identificar al costadito lo que es distanciamiento, le ponen una D, lo que es limpieza y desinfección, L, limpieza y desinfección, lo resumen, LID, ¿sí? Identificación temprana ID, y lo que tiene que ver con EPP, para que ustedes tengan en claro qué separar y cómo están utilizando las herramientas, cómo están utilizando estas 4 herramientas que se ponen a disposición para mitigar el COVID, y como dice el Turco, también sirven para
tener seguridad sanitaria de aquí en adelante. Así, además de leer los protocolos, practican claramente de cómo identificar los 4 pilares. ¿Alguna duda más? Pablo, discúlpame, me gustaría aclarar respecto a eso que hacías referencia de los pilares y de los protocolos. De las formaciones que normalmente doy, no me gusta centrarme mucho en el protocolo que ustedes mismos ya pueden leer e interpretar, porque es muy simple. Uno lo lee y de última, si hay algo que pueda generar dudas, lo podemos responder en un próximo encuentro. Pero a mí no me gusta detenerme mucho en los protocolos escritos porque a veces cambian. En vez de 2 metros, 1,5 metros, en vez de 1,5 metros, pueden ser 4 metros, pero el distanciamiento va a existir siempre. El uso del elemento de protección personal también va a existir. Puede ser obligatorio, el barbijo era obligatorio, es obligatorio ahora, antes no, antes tenía que ser sanitario, ahora puede ser casero, pero el EPP existía siempre. Entonces, estos pilares lo que pretenden es que si los protocolos cambian los valores, se mantengan a través del tiempo bajo el mismo concepto. ¿Por qué? Limpieza y desinfección en la gastronomía hemos tenido siempre y vamos a seguir teniendo. Distanciamiento, independientemente de que se encuentre la vacuna o no, va a seguir existiendo. Podrá variar cuánto la distancia. Podrán decir una persona cada 10 metros, una persona cada 2, pero distanciamiento va a existir. Entonces lo que se busca con esta estructura es que justamente ustedes puedan incorporar una estructura de pensamiento independientemente del protocolo y que vaya mucho más allá de eso y puedan generar mitigación, sí, cumpliendo la normativa, pero entendiendo por qué lo hacemos, a qué aplica cada uno de estos requisitos, y van a ver que cuando lean el protocolo, todo lo que piden se puede incorporar dentro de uno de esos pilares o sobre la capacitación. No importa lo que sea, siempre lo van a poder encajar dentro de uno de esos pilares. Y por eso es que le hemos dado esta estructura a este tipo de formaciones para que obviamente puedan tener continuidad a lo largo del tiempo. Bueno, bien ahí entonces. Bueno, entonces a leer todo para la semana que viene, para sacarse todas las dudas. Aprovechemos al profe que sabe mucho. Ha leído más de 150 protocolos en todo, desde que se viene dando la pandemia. Sáquense todas las dudas, hagan la práctica de la lectura, por favor, entre semana. Así la próxima reunión que tenemos, terminamos de definir todo esto. La próxima reunión va a ser... Lunes 2. Bien, el lunes 2. 18:30 horas. Perfecto, Pablo. Lunes 2, 18:30 horas, con todo leído y con las dudas que tienen que traer. Los dejamos, que ya está por terminar. Les agradecemos mucho por el tiempo y nuevamente el agradecimiento a la comuna de Villa Quillines. Gracias, Turco. Muchas gracias. A todos. Gracias. Chao, gracias. A todos. Saludos, Juan. Bueno.